Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra, la verdadera iglesia de Dios. Um, Sabemos que hay muchas denominaciones uh, cristianas, obviamente, ¿verdad? Yo no me voy a enfocar en otras religiones donde no se cree que Jesús es el Hijo de Dios. Básicamente en general hay dos enseñanzas. Dentro de esas dos enseñanzas uh, se, se deriva se deriva la iglesia. Y ya dentro de esas dos formas de entender la salvación, de la interpretación de la salvación, ya se la van agregando otros versículos que se interpretan de diferentes formas, pero en general son dos, ¿verdad? En la iglesia católica se enseña que hay otras, ¿verdad? Pero también, no nada más es la iglesia católica, se enseña que somos salvos por creer en Jesús y por creer y por cumplir, por cumplir la ley, por las obras de la ley. Por ejemplo, ya en el catolicismo, por ejemplo, se enseña, se cree que Jesús es Dios, ¿verdad? Eso es correcto. Pero se cree que la salvación está añadida a las obras de la ley, ¿verdad? Así como les digo, no es la única. Uh, la iglesia cristiana adventista, ellos también creen en eso. Ellos creen ya también, por ejemplo, en una falsa profeta que se llama Ellen G. White. Están, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos creen más que nada en las obras de la ley. Creen en Jesús, pero no creen como Dios. Ellos creen que Jesús es una persona, sí, un profeta, pero ellos tienen otras interpretaciones a lo que cree la mayoría de los cristianos. Los católicos creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero en referencia a la salvación, como les digo, solamente hay dos. Una es a través de creer en Jesús como Hijo de Dios, como Dios, más las obras de la ley, los 10 mandamientos. Y en las iglesias protestantes cristianas, que la iglesia católica les llama la iglesia protestante, o ellos le llaman también hay otra forma, los hijos, los hermanos separados, ¿verdad? Que es a través, por gracia solamente, solamente por gracia, solamente por fe en Jesús, sin las obras de la ley, ¿verdad? Entonces en general son esas dos, pero ya dentro de esas dos hay variaciones. Entonces, cuando se habla en relación de sin las obras de la ley, sin cumplir los 10 mandamientos, que es lo que yo creo, es la palabra, aunque, fíjense bien, para que no se pierdan, aunque yo no estoy diciendo que no hay que cumplir la ley. De hecho, los mandamientos se cumplen, pero ya no para salvación, sino por amor a Dios. Entonces, yo me voy a enfocar la salvación es nada más por fe en Jesús. Ahí ya eres salvo, pero si has creído, tú naces de nuevo y das evidencia que eres hijo de Dios. Entonces, hay iglesias cristianas protestantes que creen que Jesús es el Hijo de Dios sin las obras de la ley,
pero creen que hay que andar todavía en el mundo, ¿verdad? Pues todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces, eso no es así, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice la palabra. Entonces, y vamos a ver cuál es la verdadera iglesia, ¿verdad? Y yo desde ahorita les puedo decir, la verdadera iglesia no es una denominación. Por ejemplo, no es solamente la iglesia católica los salvos, no es una denominación. No es solamente la iglesia pentecostal cristiana, no es una denominación. No es la iglesia bautista, no es la iglesia luterana, no es la iglesia adventista, no es la iglesia calvinista. Ya los que de a tiro sí están bien alejados son los mormones. Los mormones tienen otro libro, ahí ya son engañados ya más de a tiro más feamente, porque bueno, pues yo no voy a explicar ahorita lo que es el mormonismo, tú lo puedes investigar. Ya en otro estudio lo haremos. Entonces, la verdadera iglesia, ahí te va. Esto es la verdadera iglesia, independientemente de donde esté la persona. La verdadera iglesia es la persona, los miembros que creen que Jesús es el Hijo de Dios, y que Él llevó nuestras iniquidades en la cruz para librarnos de la esclavitud del pecado, y es bautizado en el nombre de Él, en agua, para morir a sus deseos pecaminosos de la carne. La persona muere, ese es el bautismo, y como consecuencia recibe el Espíritu Santo por creer, y el que es guiado por el Espíritu Santo es iglesia. Esa es la verdadera iglesia, independientemente de donde esté. Yo hablé con un testigo de Jehová en relación a Jesús. Aunque él se congregaba con los testigos de Jehová, él no creía todo lo que enseñaban ahí, aunque él se congrega ahí. Entonces, hay cosas que el Señor mismo le enseña, que le hace ver que lo que le están enseñando, no todo lo que le están enseñando está bien. Entonces, es Dios el que nos da el entendimiento. Entonces, la verdadera iglesia es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, y nos saca de la esclavitud del pecado, que resucitó, porque Jesús resucitó, no se quedó en la tumba. Entonces, si creemos, eventualmente somos sellados por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Entonces ya una vez que somos guiados, una vez que somos llenos del Espíritu Santo, el mismo Espíritu nos enseña y nos guía. Esa es la iglesia. Vamos a la lectura, ¿verdad? Entonces, no es ser salvo creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y que llevó nuestras iniquidades, más aparte hay que cumplir los mandamientos. Y ya una vez que los cumples, ahí eres salvo. No. Es por fe, nada más. Ya el mandamiento ya lo hace la persona siendo guiado por el Espíritu Santo. Y no hay necesidad que nadie le diga. El Espíritu mismo Santo le redarguye de pecado y le enseña. Y la misma palabra le enseña. Entonces, vamos a las enseñanzas. Yo voy a comenzar con Mateo 5 en relación a las bienaventuranzas, cuando viene Jesús y da el sermón del monte. El Mateo, voy a leer todo el capítulo 5 de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurado
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo hice otro video en relación a esto. Una persona que no es humilde no tiene oídos para escuchar el evangelio. Eso es lo que Jesús les decía. Al que tenga oídos, que oiga. Entonces, el que no tiene oídos es orgulloso. No, la verdadera iglesia es esta y punto, se acabó. No tiene oídos, no quiere escuchar, ¿verdad? Porque eso es orgullo. Entonces, independientemente de donde esté la persona, tiene que ser humilde, tiene que escuchar para poder tener oídos. Bienaventurados los pobres en espíritu, que tiene que ver con escuchar, con no ser, lo opuesto es altivo de espíritu, ¿verdad? Y dice Jesús que a los altivos de espíritu, Dios los mira de lejos. Dios los mira de lejos. En el 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Va a haber el milenio con Jesús, y eventualmente Jesús sometiéndose al Padre, y al Padre el Espíritu guiando siempre, por siempre, conduciendo a su pueblo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una persona que no ha recibido a Jesús en su corazón está constantemente atacado por Satanás y sus demonios, ¿verdad? Y por lo tanto se sufre, ¿verdad? Entonces se pueden ver una persona, por ejemplo, tú estás trabajando, llevas tu familia, viene alguien, te quita tu dinero por lo que tú trabajaste, todo eso es obra de Satanás. Todo eso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es necesario tener misericordia con el que no tiene a Jesús, con el que no cree en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios. Eso es necesario tener misericordia al que no lo tiene, aunque digan que lo tiene, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es la persona que ha creído que Jesús, el Hijo de Dios, le limpia de pecado y por lo tanto es limpio de corazón. Esos son los verdaderos cristianos. El que perdonó y Jesús le quita, le limpia su corazón, le da un corazón nuevo, limpiecito, sin mancha, sin arruga. Pero eso lo da Jesús. Gratis, esa es la gracia, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No que esté mal que una persona ande diciendo, no se pelee, ese es un pacificador, pero más específicamente el pacificador es el que lleva las buenas nuevas, el evangelio de la paz. Que también son profetas, porque también llevan la palabra del Señor, así como los pastores. Los pastores también son profetas, porque están siempre hablando la palabra del Señor, ¿verdad? Son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, los predicadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aunque también ahí cabe las personas que andan buscando que no haya pleitos, ¿verdad? Obviamente, pero acuérdense, es más importante lo espiritual que lo carnal. Así como es más importante, obviamente no puedes estar en desacuerdo conmigo en eso, es más importante el pan bajado del cielo, que es Jesús, que el pan que comemos día a día. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es más importante Jesús, el pan de vida, el pan bajado del cielo. Así, de igual forma, es más importante los pacificadores, los que llevan las buenas nuevas de salvación, el evangelio de la paz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Yo voy a hablar sobre todo de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, que tiene que ver por causa del evangelio.
específicamente del Evangelio, porque Jesús nos justifica. La justicia de Dios se revela. Ahorita yo voy a leer eso. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen, hablen de ustedes, y los persigan, así como los están persiguiendo ahorita. Aquí se está persiguiendo la doctrina cristiana, y a los cristianos, no de una forma así muy exagerada, así como es, por ejemplo, ahorita en Sudán, en Nigeria, en Libia, en Irak, en Siria, en Afganistán, en Pakistán. Todos esos lugares los cristianos están siendo perseguidos grandemente. Los están matando, les están cortando la cabeza, muchos de ellos. En Corea del Norte, en China, ¿verdad? Hay persecución. ¿Por qué? Por Jesús. Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Acuérdense, los van a perseguir con mentiras. Con mentiras. Gócense y alégrense. Cuando vengan a alguien y los acusen con mentiras, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, los que avalaban la palabra del Señor. Por eso yo les decía que aquí estaba hablando de evangelistas, de predicadores que también son profetas, porque llevan la palabra del Señor. A los profetas que fueron antes de ustedes. Y sigue hablando Jesús, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y luego habla que la iglesia es la luz del mundo, ¿verdad? Ahora, en relación en el 17, Jesús y la ley, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús cumplió toda la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay un versículo donde dice Jesús, él está predicando, entonces le dicen, ok, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y les dice Jesús, crean que yo soy el ungido. Crean, es todo. Esa es toda la obra. A eso vino Jesús, para que creamos. Entonces, nosotros cuando compartimos el Evangelio, estamos llevando la justicia de Dios en el Evangelio. Así como el pecado entró por la desobediencia de Adán y Eva, pero Dios le toma en cuenta a Adán, no a Eva, a Adán. Por el pecado de Adán entró la muerte, pero por la obediencia de la ley de Jesús, ese pecado, nosotros somos redimidos en Jesús. Esa es la justicia. Entonces dice, porque os digo que si vuestra justicia, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este versículo que sigue es súper importante, fíjense bien, porque no que lo demás no lo sea, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Él dice que si la justicia de los escribas y fariseos no fuera, si tú no eres más justo que ellos, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, ahí lo que Jesús está diciendo, ellos no creen. Ellos se quieren justificar que sí cumplen los 10 mandamientos.
y parte y la otra ley que tiene que ver con la circuncisión y con el diezmo y las ofrendas. Pero yo me enfoco sobre todo en los 10 mandamientos, como la ley, ¿verdad? Se entiende que ya no hay que hacerse la circuncisión, ¿verdad? Ese solamente era un símbolo de la llenura del Espíritu Santo. En todas las iglesias cristianas se entiende que ya no hay que hacerse la circuncisión, excepto por allá. Ahorita últimamente ha salido una enseñanza de alguna forma así como ortodoxa, judía, cristiana, en donde no, pues hay que hacerse la circuncisión, ¿verdad? Y hacerlo así como lo hacían los fariseos. Entonces, no, 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 ¿por qué os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos? De otra forma, si ustedes no creen que yo soy Jesús, el Hijo de Dios, entonces no pueden entrar en el reino de los cielos, porque yo voy a morir por sus pecados, por sus iniquidades en la cruz. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y habla acerca del perdón. Y fíjense cómo Jesús habla de los mandamientos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, antes era, no matarás. Es un mandamiento, no matarás. Ahora, si el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno del fuego. Si tú le dices a un hermano en Cristo tonto, estás expuesto al infierno del fuego, de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, Dios, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si tú no perdonas, los demonios te van a dar duro. Yo a veces cuando ando predicando la palabra, porque hay personas que piensan que ya no se puede hablar de la ley. Y sí, el trabajo en relación a la obediencia, en relación al amor, cuando nosotros predicamos el amor, estamos predicando no adulteres, no robes, no codicies, no tengas ídolos. Ahí está todo en el amor, ¿verdad? A veces se habla para explicarlo de una forma más detallada, y no falta quien diga, no, este ya está juzgando. La que juzga es la palabra, no la persona. Se juzga la doctrina también muchas veces de las personas. Entonces, si una persona está robando, la palabra la está confrontando a esa persona. Pero yo soy salvo yo soy salvo por creer en Jesús, y sí es cierto. Pero si ya Jesús te sacó de la esclavitud del pecado, ya no puedes ser esclavo de donde te sacó Jesús. Si antes robabas y Jesús te sacó de ahí para que ya no robes más, y tú regresas a robar otra vez, Jesús lo dice de otra forma también, lo dice de muchas formas. Si un demonio sale de ti, que es el que te hace robar, si un demonio sale de ti, dice que hay que estar despierto, orando, caminando con el Señor. Porque si te descuidas, dice que el demonio, Satanás, anda como un león rugiente, nomás te anda viendo ahí para cacharte. Y tú estudia ahí cómo cazan los leones, nomás te anda viendo así. Imagínate, tú eres ahí el que anda brincando ahí, como las gacelas. Y el Satanás nomás te anda viendo así, a ver, aquí ahora te cacha.
Entonces, cuando esa persona regresa al mundo, ya no es un demonio, ya son 7 demonios. Entonces, si antes robabas cacahuates y robabas dulces, ahora vas a robar más, a lo mejor bancos. Es así como funciona. Eso es pecado, eso es pecado. Entonces, una persona que es esclavo del pecado y sigue pecando no ha nacido de nuevo. No ha nacido. Una persona que sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo, no ha nacido de nuevo. No ha creído. Y por no haber creído, no ha salido demonios de esa persona porque sigue esclavo del pecado. Es cuando la persona nace de nuevo que es evidencia para las personas alrededor, pero especialmente para ti mismo, de que has nacido de nuevo. Porque Dios te saca, puede ser drogas, puede ser alcohol, puede ser el robar, puede ser el adulterio, puede ser lo que sea de parte de la ley. Fíjate lo que dice Jesús. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ah, el acostarse con una mujer casada, siendo tú casado, o inclusive si ella es casada, aunque tú no seas casado, eso es adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a los hombres, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, si la estás deseando, no es necesario que te acuestes con la persona, porque ya la estás deseando. Eso ya es adulterio. Entonces, si antes la ley, que es santa y es espiritual, era, vamos a decir, del 1 al 10, tenía un 8, ahora es más, ahora es más, ahora es el 10, ahora ni siquiera puedes mirar, eso es pecado. Sobre el divorcio en el 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo les digo que el que repudia a su mujer, si tú repudias a tu mujer, la estás mandando a que ella comete adulterio. Te dice el Señor, no hagas eso, no hagas eso. A menos, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, si ella ya cometió adulterio, entonces pues ya lo hizo. O sea, si la repudias, entonces es porque ya cometió adulterio. No porque tú la estés mandando a cometer adulterio, es porque ya adulteró. Es lo que está diciendo Jesús. A no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. En el 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de esto del mal procede. Y luego viene y habla acerca del amor hacia los enemigos. Antes era ojo por ojo, diente por diente. Ahora no, hay que amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, ustedes terminen de leer el capítulo. En el siguiente capítulo, Mateo 6, del 5 al 15, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento en tu casa y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Quiero hacer una pausa ahí. Hay muchos lugares en donde oran, por ejemplo en el Islam, siempre están repitiendo
Lo mismo, ¿verdad? En el catolicismo, por ejemplo, en el rosario se está, por ejemplo, Dios te salve María, llena eres de gracia, y está, repite, repite, repite lo mismo, es lo que está diciendo Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega. Ahora, yo ya hice un video en relación a esto. Yo lo estoy hablando no para, yo lo digo con amor, no para ofender a las personas. Al que le ofenda la palabra de Dios, ese no es problema mío. Si a ti te ofende la palabra de Dios, yo digo, analízate. Pero el estar repitiendo, repitiendo, aquí lo dice Jesús, no lo digo yo, no soy yo. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, como los que no creen, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagas esto, pues semejantes a ellos son, porque vuestro Padre sabe de qué tienes necesidad antes de que la pidan. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, venga su reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dénoslo hoy, y perdone nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ok. Entonces yo vengo leyendo ahorita lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. Viene hablando acerca de la ley. Aunque ya una vez que Jesús enseña a sus discípulos, Pablo viene y nos dice que ya no estamos bajo la ley, aunque, bueno, en la medida que lo voy leyendo se los voy explicando. Como les digo, nosotros no somos salvos por creer en Jesús, el Hijo de Dios, y cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos, más aparte los que le agreguen en tu congregación. Por ejemplo, en la Iglesia Católica hablan acerca de que te tienes que confesar, ¿verdad? Si pecas, hay pecados veniales y pecados mortales. Si tú te mueres faltando uno de los 10 mandamientos, te vas a ir al infierno. No es lo que les enseña la Biblia, eso ya contradice lo que dice la Biblia. Nosotros somos salvos por fe en la sangre de Jesús. Y de hecho yo les voy a dar un ejemplo, porque Dios ya lo enseñó, todo lo enseñó en el Antiguo Testamento. Nosotros somos salvos por gracia. Por gracia. O sea, se los voy a decir de otra forma. Hay una ley aquí, por ejemplo, en California, ¿verdad? Entonces dice, ok, si manejas tomado, vas a ir a la cárcel. Y vas a pagar esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto y vas a hacer esto, ¿verdad? Entonces esa es la ley. Entonces ándale, andas bien pedo, bien peda, como dicen, ¿verdad? Bien borracho, bien borracha, y te para la policía y no te puedes ni, ok, a la cárcel. Y viene una persona y dice, ok, y ¿sabes qué? Sal para afuera, eres libre. ¿Cómo? ¿Por qué? Esta persona ya pagó todo, hizo todo por ti. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Al juez, en este caso el juez, el que puso la ley, es válido, es válido. Pero ¿cómo? Yo fui el que cometí. No le hace, él ya pagó, él ya hizo todo por ti. Ese es un regalo, esa es la gracia. Entonces, esa persona que te sacó de la cárcel y la que pagó todo por ti, ese es Jesús. Todos tus pecados, toda la maldad, ¿verdad? Porque todo lo que va en contra de Dios es maldad, especialmente el no creer. Entonces, el creer que Jesús es el Hijo de Dios, ahí ya entras en el reino, o sea, creíste.
creíste. Hay mucha gente que dice, nah, ¿cómo Dios se va a hacer hombre? Cálmate, ¿verdad? Entonces ahí la gente no cree, no crea la palabra, lo que está escrito en la Biblia. Entonces, esa es la gracia, ¿ok? So ya te enseñé, ya más o menos te expliqué un poquito en referencia a lo que es la gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Entonces tú no puedes venir y decirle a la gente, no, pues yo salí contra las personas que los agarraron pedos, y venir y decirle, no, pues ponte las pilas, mira, ¿para qué? No tienes que andar manejando borracho, ¿verdad? No seas tonto, no seas tonta, ¿verdad? Entonces la otra te dice, oye, espérate, cálmate, ¿qué a ti no te sacaron de aquí? No, pues sí. Entonces, ¿de qué te estás gloriando si tú también lo hiciste? ¿Verdad? Entonces es por gracia. Ok, entonces vamos a Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Déjame decirte algo. En el Antiguo Testamento menciona que no hay justos. No hay, ni Job fue justo, tampoco Job fue justo. Fue justo hasta un tiempo, ¿verdad? Pero llega un tiempo donde no, cálmate, tú no puedes ser más justo que Dios. Entonces eso prueba que ya no es justo. Entonces, no hay uno justo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que llevó sus iniquidades en la cruz, sus pecados, los de ayer, los de antier, los de hace una semana, los de hace un año, los de hace 20 años, depende, los de toda tu vida. Todos esos pecados son borrados. Jesús los llevó hace 2000 años por estos pecados de toda tu vida. Si tienes 15, pues de 15 años, si tienes 30, de 30 años, de 50 años, de 50. Son borrados todos. Nuevecito, eres nuevecito si crees que Jesús es el Hijo de Dios, este es el Evangelio. Esa es la justicia. La justicia de Dios se revela por fe. Así como a Abraham le habló Dios, le dijo, ven, mira a ver si puedes contar las estrellas. Así va a ser tu descendencia. Creyó. Y por haber creído su fe, le fue contado por justicia. Cuando le dijo, ok, tuvo un hijo, ¿verdad? Con una esclava, después tuvo un hijo de Sara, su esposa. Y le dice, lo quiso probar Dios. Le dice, ok, entrégame a tu hijo. Lo quiero que me lo sacrifiques. No dijo Abraham, no, Dios, pues ¿quién te entiende? Primero me dices que me vas a dar un hijo y luego me lo quitas, pues ¿quién te entiende, verdad? No. Él agarra a su hijo, se lo lleva, y cuando está a punto de sacrificarlo, un ángel le dice, para, stop, para. No fue sacrificado su hijo. Entonces, él iba a hacer eso porque él amaba más a Dios que a su hijo, pero también creía, porque ya le había dicho a su hijo, cuando iban le dice a su hijo, oye papá, tenemos todo, aquí llevamos esto y todo, pero ¿y el sacrificio? El cordero y Abraham le contestó, Dios proveerá, Dios proveerá. Entonces, sin saber que Isaac, él era el sacrificio, ¿verdad? Pero Abraham dice, Dios proveerá. Ese Dios proveerá es Jesús. Ese es Jesús. Esa es la simiente de Abraham por fe. Ahí lo explica, aquí lo explica en Romanos Pablo, ¿verdad? Entonces, no te quiero perder, simplemente te digo, nosotros somos justificados para salvación en la justicia que es el Evangelio. En la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En Romanos 3, del 9-26, viene hablando acerca de los que andan enseñando la ley. No, te tienes que hacer la circuncisión si quieres en realidad ser verdadero, y enseñando
enseñando la ley. Entonces viene Pablo y dice, no es así, ¿verdad? Dice, tú que te andas creyendo, enseñando la ley en lugar de enseñar el evangelio, ¿verdad? Viene hablando de eso. Entonces, si ustedes leen el capítulo 2 de Romano, entonces en el 3 del 9 al 26 dice que pues nosotros somos mejores que ellos, o sea, los romanos, los gentiles, mejor que los judíos a los que se les dio los 10 mandamientos y la ley. Dentro de la ley viene la circuncisión, los diezmos, las ofrendas y muchas cosas más, sacrificios. ¿Qué pues nosotros somos mejores que ellos, que los judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahí está, mira, esto está escrito en los Salmos. No hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, fíjate bien, sepulcro abierto es su garganta. Abran la garganta y lo de adentro está podrido es lo que está diciendo. Con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Vamos a hacer vamos a decir, a mí me enseñan, Jesús, el Hijo de Dios, viene y muere por mí, lleva en la cruz mis iniquidades, mis pecados, y me da vida. Y luego después yo vengo ahora y les digo, hey, cumple los mandamientos, pecador, porque si no te vas a ir al infierno. ¿Qué estoy haciendo? Eso es lo que viene diciendo Pablo. Lo que ya estaba escrito en los Salmos. No hay uno justo, o sea, yo no soy justo. Y luego vengo y digo, pecadores, cumplan los mandamientos. Mi garganta es sepulcro, apesta, apesta mi lengua, engaña. ¿Por qué estoy engañando? Porque si yo creo que yo me estoy justificando por cumplir los 10 mandamientos, veneno de víboras hay debajo de mis labios, su boca está llena de maldición. ¿Por qué? ¿Cuál maldición? Porque estoy negando la sangre de Jesús. Otra vez, Jesús, el Hijo de Dios, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo creo en Jesús, que Él me limpia de pecado. ¿Ok? Entonces, vengo yo y le empiezo a decir, en lugar de decir, porque tanto te ama Dios a ti, que ha dado a su Hijo unigénito a Jesús, para que si tú crees en Él tengas vida eterna. En lugar de decirle eso, le digo, oye, pecador. No lo digo así, la gente no lo dice así, pero da a entender eso ahí tú, pecador. Cumple los 10 mandamientos, no seas tontito, no seas tonto, ¿verdad? Cuando en realidad lo que tenemos que predicar es a Jesús, a Jesús. Entonces, cuando yo predico los 10 mandamientos al mundo, al que no ha creído, me estoy vanagloriando yo. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, fíjate, en el catolicismo, hermano, ya está juzgando. Yo estoy hablando de la doctrina, no de los católicos. En la doctrina de católica se enseña que tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir los 10 mandamientos, porque si no te confiesas, te vas a ir al infierno. Entonces, resulta que la salvación es por fe. Es por fe en Jesús. Entonces ya en la medida que empiezas a enseñar, que se empieza a enseñar que la ley, dice Pablo, cuando tú te justificas en la ley,
has caído de la gracia. De otra forma, ¿se acuerdan que les dije ahorita que una persona, hay una ley que dice no tomes, porque si tomas y te agarra la policía, vas a ir a la cárcel y vas a hacer esto, esto y esto? Entonces viene una persona y te saca de la cárcel y hace todo lo que tú tenías que hacer. Entonces empiezas y empiezas a decirle a la gente, hasta haces una campaña ahí evangelista, ¿verdad? No tomen, no tomen, no tomen, miren que, porque si toman les va a pasar esto, y hey tú, borracho, ¿verdad? Ya le estás diciendo borracho y se te olvida que tú eras borracho cuando te encerraron, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, nos estamos gloriando nosotros y le estamos dando, le estamos quitando el agradecimiento a esa persona que lo hizo por nosotros. O sea, ese es el pecado. Entonces ahí ya caíste de la gracia. Ya estás negando a la persona que te rescató. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, no que esté mal la ley. Si no hubiera ley ahorita, pues hubiera más gente tomando, manejando. O sea, la ley es buena. La ley es buena. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios? Cuando llevamos el evangelio, ahí estamos enjuiciando a la gente. Entonces, el que no creyó, hay otro juicio para esta persona. O sea, ¿y qué es lo que dice? Ya hay condenación. ¿Y quién le da duro? Satanás mismo. Le da duro aquí. Y en la otra vida, la vergüenza eterna. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, a los que están bajo los 10 mandamientos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ya que por o sea, sin Jesús, ya que por cumpliendo los 10 mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, Jesús el Hijo de Dios, que murió en la cruz llevando nuestras iniquidades en la cruz y que resucitó. Esa es la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Entonces, si somos todos pecadores, nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia. Jesús en la cruz murió y resucitó mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, aquí está, mira, a quien Dios puso como propiciación en el sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin del que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que cree que Jesús llevó sus iniquidades, esa persona es justificada. Y ya Satanás no tiene poder contra esa persona. Romanos 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, yo no hice nada y no tengo pecado. Fíjate, te lo voy a decir de una forma que hasta te va a molestar. Yo soy perfecto. Yo, Luis, soy perfecto. ¿Cómo suena eso? Soy perfecto. ¿Por qué? Mi espíritu es perfecto. ¿Por qué? Porque Jesús es perfecto. Y como Jesús es perfecto, yo, el que me redime a mí del pecado, por fe, no puede ser Jesús perfecto
y yo medio perfecto. No, 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 no. Yo soy perfecto en espíritu, pero la carne no, la carne es débil. Es por eso que esta carne tiene que morir. Primera de Corintios 15, 50, 51, ahí dice. Para esos que creen en el arrebatamiento, que sus cuerpos van a subir así, ¿no? La sangre, la carne y la sangre no pueden heredar el reino, no pueden. Tiene que morir, por eso esta carne tiene que morir. La carne peca, pero el espíritu que mora en uno, en el cristiano, el que tiene el Espíritu Santo, es perfecto. Y lo perfecto tiene poder sobre lo imperfecto, que es la carne, pero la carne sigue siendo carne. Ahí es donde dice Pablo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de la carne? Jesús, Jesús. Entonces, si estamos viviendo en espíritu y en verdad, el espíritu tiene poder sobre la carne, pero la carne siempre va a pecar. Entonces ya cuando hablas de eso, tú dices, todos somos pecadores. Estaba hablando de la carne, no del espíritu. Entonces si una persona en la iglesia de repente te dice, alguien le puede llamar la atención, oiga hermano, yo nomás le quiero hacer mención, ¿verdad? Lo quiero exhortar. ¿Qué no es usted casado? Si esa persona tiene el Espíritu de Dios, no te va a decir, a ti quién te importa? ¿Verdad? No, es un hermano. Usted se anda besuqueando acá con esta persona, ¿y qué no es usted casado? Todos somos pecadores, ¿tú no pecas? No, no, yo nomás lo estoy exhortando, pero está bien, ¿verdad? Si no, entonces lo exhortas, y si se ofende, ¿verdad? Y está yendo a la iglesia, entonces lo exhortas, se lo dices después delante de un testigo, después delante de la iglesia. Y si sigue siendo esclavo del pecado, manifestándose, él es el que lleva la ira de Dios, pero no es para que nosotros le demos duro a esa persona, ¿verdad? Se le trata como gentil, como una persona que no cree. Entonces esa persona te ofende, si te pega en una mejilla, ponle la otra, ¿verdad? Pero no se trata de que la persona se justifique siendo esclavo del pecado, siendo iglesia, ¿ok? Siendo iglesia. No que la persona se justifique, no, es que todos somos pecadores y tú qué tienes tú. Yo nada más le digo, ¿verdad? O sea, una cosa es ser esclavo del pecado y otra cosa es que la carne es peca, porque todos tendemos a juzgar, todos tendemos peca, o sea, no siempre estamos viviendo, tratamos de vivir siempre en espíritu y en verdad, pero para poderlo hacer necesitamos salir del mundo, necesitamos salir de este mundo, ¿verdad? Entonces pecamos, la carne, no el espíritu, la carne. Yo no quiero pecar, yo no quiero pecar, pero es la carne que es débil. Cuando hablo de la carne, esa parte cuando no estás viviendo en espíritu y en verdad andas en el mundo, tiende uno a pecar, ¿verdad? Pero no hombre, pues todos somos pecadores, hombre. Si Salomón tuvo 1000, ¿por qué no puedo tener 5 mujeres yo? Entonces ahí es donde ya la gente se justifica, y no es así, no es así, la palabra lo enseña. Entonces, he ahí por qué tenemos que estudiar las escrituras, porque la palabra es espíritu, es verdad. Entonces, si no conocemos la palabra y quieres que el Espíritu Santo te esté diciendo todo, entonces si no crees a unas cosas y de repente escuchas a alguien que te dice, a un espíritu que te dice, eso no es pecado, amigo, no es pecado, y tú no te das cuenta que es Satanás el que te lo está diciendo, un espíritu demonio, y tú dices, yo soy guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo? Es un demonio que te está engañando, porque el Espíritu Santo no te va a venir y te va a decir que peques. Esa es una evidencia de que no es el Espíritu de Dios, y Pablo lo dice, ¿verdad? De que tengamos cuidado cuando una persona habla a través del Espíritu. Hay que ver si ese espíritu, un espíritu que no confiesa que Jesús, que Dios ha venido en carne, no es de Dios, no es un espíritu, no es el Espíritu Santo. Romanos 4:6,
como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Yo no cumplí los 10 mandamientos para recibir el Espíritu Santo. No fue por eso que yo recibí el Espíritu Santo. Yo recibí el Espíritu Santo por fe, por creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él llevó mis iniquidades en la cruz. Él me justifica, Él me purifica, Él me hace perfecto en espíritu. Entonces es por fe. Romanos 9:30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia a través de los 10 mandamientos, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, el pueblo judío, que iba tras una ley de justicia a través de los 10 mandamientos, la circuncisión, los diezmos, las ofrendas, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué dice que Jesús es la piedra angular, la piedra de tropiezo? Dios hace un pacto. Ahorita voy a dar esta escritura. Déjate la doy de una vez. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel. Y le dice, una vez que los saca de la esclavitud de Egipto, de los egipcios, los trae, ya les había dicho que les iba a dar la tierra, ya le había dicho a Abraham, Abraham, todo lo que ves, todo eso, y luego ya le dice, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, todo eso, no recuerdo hacia el norte, creo que hasta el monte, le dice, de dónde a dónde, esa tierra, dice, esa es para tu descendencia. Dice, pero van a estar esclavizados 400 años. Se lo dice a Abraham. Creo que está en Génesis, si mal no recuerdo. No sé, no recuerdo si es en el 15, capítulo 15. Entonces, que fue en el tiempo. ¿Cómo llegaron a Egipto? Por José. Uno de los hijos más chicos de Jacob, de Israel, que ya le había cambiado el nombre, se quedan en Egipto. Él es la mano derecha del faraón, pero cuando muere el faraón, el otro faraón no reconoce a José y son esclavizados, están ahí 430 años, 400 años esclavizados, y es a través de Moisés. Dios usa a Moisés para sacarlos de la esclavitud de Egipto, para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. ¿Y por qué los sacó? ¿Por qué se esperó 400 años? Hasta que llegara la maldad, hasta que llegara al cielo la maldad de los cananitas, de la gente que vive, porque estaban matando mucha gente, había mucho pecado, mucha idolatría, muchos sacrificios a Satanás, a Moloch. Entonces Dios usa al pueblo de Israel para venir y darles duro, ¿verdad? Entonces Dios los trae por el desierto, pasan por el monte Sinaí, y en el monte Sinaí hace un pacto con ellos y les dice, ok, aquí están los 10 mandamientos, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. Les da los 10 mandamientos, cúmplanlos y van a ser bendecidos. Tú, tus hijos, tus nietos, tercera y cuarta generación, y todo lo que tienes. Si no los cumples, maldito serás tú, tus hijos, tus nietos, tercera y cuarta generación, y todo lo que tienes. Entonces, cuando Moisés trae los mandamientos, la primera vez que sube y se los da, ya cuando viene Moisés bajando del monte, ya estaban adorando a Moloch. Que Moloch era el que los había sacado de tierra de Israel. Entonces imagínate a Moisés, se enojó y quebró las piedras. Vuelve a subir otra vez y al Señor le dio otra vez los 10 mandamientos, le dice que haga el arca, ¿verdad? Que haga el tabernáculo, ¿verdad? Y lo van llevando, van caminando en la medida. Duraron 40 años en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Ahorita yo te voy a leer algo ahí. Fueron sus hijos los que entraron en la tierra prometida,
Entonces, para que me entiendas, porque Dios así nos habla, el faraón es Satanás. Egipto es la esclavitud, para nosotros la esclavitud del pecado. Somos esclavos del pecado, lo que sea. Cuando no llegamos a Jesús somos esclavos de un pecado. Tú sabes, si no has recibido a Jesús, qué pecado es, pero por lo menos de uno eres esclavo. Entonces viene Dios y, y los rescata, los saca, ¿verdad? Les da las plagas, y en la última plaga, que tiene que ver con la mata a los hijos primogénitos, les dice al pueblo de Israel: ustedes, el que tenga, hagan ahí es donde comienza la Pascua, una cena pascual. Agarren un cabrito, un cordero, y sin mancha, y prepárenlo. Tenía que ser asado, no era cocido, era asado. Le tenían que quitar la piel, como una sombra de que a Jesús, con los latigazos que le dieron, le quitaron la piel, su piel de Jesús. Lo prepararon con especies amargas, y el pan, tenían que comerlo con pan sin levadura. Todo eso teniendo significado, yo ya lo he explicado. Entonces, viene bajando Moisés, ya le están dando reverencia a Moloch, ¿verdad? Y ahí murieron muchos. Entonces, cuando el desierto es nuestro caminar en esta vida, antes de entrar en el reino, Entonces, el desierto para nosotros, hay un desierto que tenemos que cruzar, y es ahí donde tenemos que tener nuestra fe puesta en el Señor, ¿verdad? Porque Él ya nos sacó de la esclavitud del pecado. Vamos caminando, pero el Señor va delante de nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Y entonces fíjate lo que dice en Deuteronomio 9, 4 a 6. El entrar a la tierra prometida es ya una vez, que para los que vamos a estar en el reino con Jesús. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, porque para poder entrar en la tierra prometida tenían que pelear contra estos gigantes. Déjenme hacer otra pausa ahí. Una vez que llegan, antes de pasar el Jordán, porque se fueron así como a rodear, mandan a una espía de cada tribu, y regresan. De los 12, 10 llegaron. Y están unas frutotas así bien grandotas. No, hombre, está bien bueno. Se mira buena la comida, pero no, hombre, aquí vamos a morir. Están unos los hombres aquí están bien grandotes, son unos gigantes, nos van a matar. Y entonces Dios se enoja contra ellos varias veces, pero esa vez, y uno de ellos, Josué, dice, pero tenemos al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Con Él los vamos a vencer. Y también Caleb, ¿verdad? Entonces, Moisés inclusive no entró en la tierra prometida, porque él pecó, ¿verdad? No me voy a enfocar en eso. Él se quedó fuera. Eso fue Josué el que entró, que él fue el líder para entrar en la tierra prometida. Esa tierra prometida para nosotros es el paraíso, para entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice el Señor, ¿verdad? Cuando ustedes venzan a esos gigantes, yo voy delante de ustedes. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, ¿verdad? Porque le eché ganas y yo peleé. Pues por la impiedad de estas naciones, ahí está, pues por la impiedad de estas naciones, los cananitas, Jehová las arroja de delante de ti. Por la maldad de los demonios, los arroja
de nosotros, dice, no por tu justicia, Deuteronomio 9 del 4 al 6, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. O sea, porque eres bien cabezón, eres bien necio, siempre regresas siempre andas regresando al pecado y no crees en mí. Es por mí. Hablando de la justicia de Jesús. O sea, si no hubiera venido Jesús, nosotros no pudiéramos entrar en el reino de Dios. Si no fuera por Él. Entonces, ¿cómo nos vamos a gloriar? ¡Hey, pecadores! Cumplan los 10 mandamientos, porque si no se van a ir al infierno. No. Es predicar esta justicia de Dios. Entonces, si Dios, cuando Dios iba adelante, llevaban el arca, y llevaban delante, Dios iba siempre delante de ellos. Jesús viene y muere por nosotros, resucita. El paraíso, cuando Adán fue expulsado del paraíso, Satanás se quedó con eso. Cuando viene Jesús, le es dado otra vez el paraíso a Jesús y a nosotros. Toda potestad me es dada, dice Jesús. Todo me es dado otra vez. Eso que fue creado para Adán, pero en realidad como una sombra de Jesús, en realidad es para Jesús y los que creen en Él. En el tiempo que viene Jesús, le arrebata otra vez a Satanás lo que era de él. Entonces, a Satanás y sus demonios que estaban en el paraíso, fueron ya. O sea, son expulsados, ahora ya le pertenece a Jesús, y eso nos pertenece a nosotros, porque Él es el heredero y nosotros coherederos. Entonces, pero no es por nuestra justicia, no es porque nosotros sí cumplimos la ley, que yo no digo que no hay que cumplirla, pero por amor a Dios, por amor a Jesús, para no gloriarnos. Y fíjense, en Gálatas, déjame leer, hay otra lectura que yo no alcancé a leer, Romanos 10 del 1 al 10. Hermanos, ciertamente hablando de los judíos, que a ellos se les dio la ley, y de que ellos no pudieron entrar, ¿verdad? Pero porque no era por fe, era por sus obras. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Muchas iglesias que les enseñan, ¿verdad?, que hay que cumplir los 10 mandamientos, tienen celo de Dios. La Iglesia Católica tiene celo de Dios, pero niegan la justicia de Jesús. Es por fe, no es por obras. Porque ignorando la justicia de Dios, Jesús en la cruz, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Jesús en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Porque el fin de la ley es Cristo. Nosotros ya no estamos bajo la ley una vez que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ya no ya no estamos pensando, ay, no tengo que robar, ya no tengo que mentir, ya no tengo que estar enfocado, ay, ya no debo de andar viendo mujeres, ¿verdad? No, ya no estoy bajo la ley. Ahora es puesta la mirada en Jesús. Gracias, Jesús. Bendito mi Dios, gracias Padre bueno, gracias Padre Santo, Señor. Suyo, todo es de usted, Padre. ¿Cómo nos vamos a glorificar? Gracias, Padre mío, Señor, porque usted es bueno, porque usted es misericordioso. Gracias por llevar mi castigo en la cruz. Gracias, Señor. Y en la medida que tú estás con Él,
no estás pensando que vas a robar, no estás pensando, eso es. Y todos de alguna forma entendemos o no lo entendemos, ¿verdad? Cuando vamos, yo no lo entendía. Hay cosas que yo no entendía hace una semana todavía. Como les digo, yo voy compartiendo lo que el Señor me va enseñando. Entonces, si tú miras este video, hay por ejemplo otros 70, 80 videos. Entre más viejo el video, más cosas hay que desconozco. Entonces yo voy compartiendo lo que el Señor me va enseñando. ¿Verdad? Ese es mi ministerio, la evangelización. Entonces tú te puedes dar cuenta aquí lo que el Señor me va abriendo la luz para irlo compartiendo. Ahora, yo me he cuestionado si yo me hubiera esperado para que el Señor me, me enseñara y eventualmente, yo digo, bueno, yo lo he pensado así, pero yo digo, bueno, el Señor me enseña a través del apóstol Pedro que ellos cuando muere Judas, ellos, vamos a decir, yo se los voy a poner, se echaron un volado a ver quién era el siguiente apóstol, y no era así. Ellos estaban haciendo cosas mal, ¿verdad? No es así como debe de ser, es orando, pidiéndole al Señor. En todo caso, el apóstol era Pablo, ¿verdad? Pero ellos fueron creciendo poco a poco, ¿verdad? Con lechita Dios les enseñó. Pero ya en la medida que el Espíritu Santo empieza a hablar, entonces ellos empezaron a entender cosas y las pusieron por escrito, ¿verdad? Porque ignorando la justicia de Dios, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, Dios muriendo en la cruz por nosotros y resucitando y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de... Cuando les digo establecer la suya propia, dependiendo de la comunidad de donde tú vayas, en la Iglesia Católica te enseñan otras cosas que no son bíblicas, ¿verdad? Porque ¿qué quieren establecer? Su propia justicia, ¿verdad? No es el Papa no es el Papa el que representa a Jesús, no, no es así. No es el siervo vamos a decir, los testigos de Jehová tienen ahí un profeta, falso profeta. Él está estableciendo su propia justicia. La justicia es Jesús. Jesús en la cruz, llevando nuestras iniquidades, el Evangelio. Ese es el Evangelio. Esa es la justicia. Y nosotros somos justificados en Él. Porque de la justicia que es por la de Moisés, los 10 mandamientos, lo mismo que les he dicho, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Eso está en el Antiguo Testamento. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí está, la predicación es una palabra de fe. Que si confesaras con tu boca, este es el Evangelio, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces fíjate, en Gálatas 2:28, por eso yo les digo, nosotros no somos salvos por cumplir los 10 mandamientos. No somos salvos por cumplir los 10 mandamientos. Aquí es la ley. Los 10 mandamientos es la ley, más la circuncisión, la ofrenda, los diezmos. No desecho la gracia de Dios, el regalo de Dios, la justicia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Gálatas 2:21. Pues si por la ley, pues si por cumplir los 10 mandamientos fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es simple. No lo dice una vez. Romanos 3:28. Viene hablando de la ley, ¿verdad? Viene hablando de la ley. Oh, hombre, tú que juzgas, tú que dices no se debe de robar, ¿robas? Tú que dices no debes de adulterar, ¿adulteras?
Entonces vienen personas y dicen, yo puedo enseñar los 10 mandamientos, pero yo no robo. ¿No robas? No, ok. Pero si tú enseñas los 10 mandamientos, tienes que cumplir toda la ley. Toda la ley. ¿Ya te hiciste la circuncisión? O sea, porque estás negando a Jesús. Tú dices que somos salvos por Jesús, punto, se acabó. Y luego vienes y dices, hey, no robes. ¿Verdad? En lugar de predicar el Evangelio al mundo. Debo de, a lo mejor aquí los perdí porque no les... Cuando nosotros predicamos el Evangelio al mundo, perdón, cuando nosotros predicamos al mundo, tenemos que llevar el Evangelio. Siempre tenemos que hablar del Evangelio. Cuando el Señor pone a una persona para exhortar a otra en relación al pecado, se le exhorta. Si ya la persona no entiende, ese es problema de la persona y es Dios, no nosotros, quien le juzga, no nosotros. ¿Verdad? Entonces una cosa es llevar al mundo los 10 mandamientos, al mundo no se le predican los 10 mandamientos. Es a la iglesia, inclusive ni le tienes que predicar los 10 mandamientos. Pero nosotros los miramos ahí porque están en las escrituras, ¿verdad? Ni siquiera hay que predicar los 10 mandamientos, lo dice Pablo, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento? Ama a tu prójimo. Cuando tú predicas ama a Dios y a tu prójimo, ahí están todos los mandamientos. Pero tú no amas a tu prójimo, tú no puedes amar a tu prójimo si el amor de Dios no está en ti. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a una persona que ame cuando no puede? Nadie puede dar lo que no tiene. Si no tienes a Jesús, ¿cómo vas a amar? No puedes. No puedes. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado para con Dios por fe en Jesús, nuestro Señor y Salvador, sin las obras de la ley, sin los 10 mandamientos. Sin las obras de la ley. Ahí somos justificados. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos. O sea, se te dio un regalo. Jesús, el Hijo de Dios, llevó tus iniquidades en la cruz, murió por ti, por tus pecados, para que no seas esclavo más del pecado y para que tengas vida así como Él resucitó y la tengas en abundancia. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es, aún la fe no es de vosotros, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Jesús es un don de Dios para el mundo. El Espíritu Santo, un don de Dios para la iglesia. Entonces es un don de Dios. La fe es un fruto del Espíritu. El arrepentimiento es un fruto del Espíritu también. Yo tengo un estudio en relación al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo redarguyéndonos de pecado para arrepentirnos aún más allá de la forma que nosotros podemos, para aún así alabar más a nuestro Señor. Es por eso que ahí el Espíritu Santo da testimonio de Él mismo, haciéndonos sentir aún más pecadores, aún más de lo que nosotros podemos. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Otra vez, a los que habéis alcanzado por cumplir los 10 mandamientos, no, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es así como nosotros somos justificados. Entonces, ya la iglesia, ya como iglesia, como un cuerpo, un solo cuerpo, se predica el amor de Dios. Y ya ahí aprendemos también, aunque sin el Espíritu Santo nos dice
Ah, el amor, cuando tú hablas del amor, no es necesario hablar, no robes, no. Cuando tú amas a tu prójimo, una vez que recibes el Espíritu Santo, lo único que tienes que hacer es amar a tu prójimo, porque si el Espíritu ya está en ti, el Espíritu mismo te está dando testimonio para que le des gloria a Jesús, al Padre, para que ores, Él mismo te lleva en oración, Él mismo te enseña, te dice, a través del Espíritu, a través de sueños, a través de visiones, o cuando te estás quedando dormido. Así es como te habla el Señor, si es que el Espíritu está en ti. Entonces, si el Espíritu ya está en ti, Gálatas 5:14 te dice, porque en estos está toda la ley. Ama a tu prójimo. Ahí está toda la ley. Ama a tu prójimo. Juan 8:21 al 24. Les dice Jesús, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscarán, pero en vuestro pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Y les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ni nosotros, a nosotros una vez que entramos en el Señor, ya somos extranjeros. Cuando habla de extranjeros, nosotros somos los extranjeros. Entonces somos peregrinos aquí. Sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero así como, bueno, no me quiero salir del tema. Uh, Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí está, mira, está bien claro. Lo que pasa es que ellos se querían justificar en los mandamientos, en la ley. ¿Verdad? Yo sí cumplo los mandamientos, yo amo a mi prójimo, yo llevo los diezmos, yo doy diezmos, yo hago todo esto, pero dice Jesús que están podridos por dentro. Entonces, ¿por qué ellos no son salvos? Porque no creyeron. Aquí está en el 24, mira. Por eso les dije que morirán en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no hubiera venido Jesús, o sea, no hubiera pecado, no tuvieran pecado, pero porque vino Jesús y no creyeron en Él, ese es su pecado, por no creer que Él o sea, de que Él es el Mesías. Ellos no creyeron que Él era Dios. Y de hecho se presenta como el Hijo de Dios, como Dios, como el ungido. ¿Por qué? Porque a mucha gente le aterra, ¿cómo va a venir Dios a la tierra? Cálmate. Entonces se presenta como el Hijo de Dios, pero da testimonio que Él es Dios. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Eso es necesario creer en Él. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué es lo que tienes que guardar? Vienen en la barca los discípulos, ¿verdad? Entonces, empieza a haber un viento. Viene Jesús también y empieza a haber un viento y el oleaje empieza a ser grande y parece que se van a ahogar y Jesús está dormido ahí. A propósito, o sea, Dios nos enseña. Imagínate a Jesús dormido ahí en la barca, ¿verdad? Y luego vienen los discípulos, Jesús, ¿duermes? ¿No estás viendo que nos vamos a ahogar aquí? Y Jesús se levanta, dice, se levanta y al viento, ¿verdad? Y todo se queda en paz.
Y ellos se quedan así como, wow, hasta los mismos vientos le hacen caso. ¿Y qué les dice? El hecho de que Jesús, cuando nosotros vamos pasando por una tribulación donde parece que nos vamos a ahogar, ¡ay, Señor! ¿Cómo le voy a hacer? Mira. Tenemos que tener la confianza en el Señor. El hecho de que Jesús duerma, pero duerme a propósito. Dios no va a darnos más allá de lo que podamos. Tengamos esa fe en el Señor. Entonces dice, el que me ama mi palabra guardará. En otra. Viene Jesús caminando por el agua y lo ve Pedro y se avienta, ¿verdad? Diciendo, ahí voy con él. Entonces resulta que él quería, no, perdón, él empieza a caminar también en el agua, Pedro, pero se empezó a hundir. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Eso es para todos nosotros. Si nosotros de repente venimos y el Señor mora en nosotros y el Señor está haciendo maravillas, ¿verdad? ¿Será esto de Dios? Y algo ya nos hundimos ahí, ¿verdad? Entonces, si hay algo que tenemos que mantener es nuestra confianza en Jesús, nuestra fe en Él. El que me ama, mi palabra guardará. Crean, esa es la obra de Dios, Él lo dijo Jesús. Crean, 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 cree, a eso vine. Cree, Señor, ¿qué hago? Cree, cree. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. Ese es el primer mandamiento. Cree, cree, es todo. Cree, no cambia, cree, cree. Señor, mira lo que me está pasando. Ten fe. Pon tu mirada en Jesús. Guarda su palabra y mi Padre le amará. Entonces es ahí cuando viene, fíjate, se te da el Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces se te da el Evangelio, Señor, yo creo, eres probado, ¿verdad? Entonces en la medida que eres probado, tú pones la mirada en Jesús. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que llevó mis iniquidades. Viene y te ataca Satanás. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que llevó mis iniquidades en la cruz. Satanás nada puede contra mí porque mi Señor me saca de la esclavitud del pecado. Yo no debo de tener miedo, yo no debo de tener... Gracias Jesús por sacarme, Señor, gracias por morir y llevar en la cruz mis iniquidades. Y así como tú resucitaste, así yo también vuelvo a nacer. Entonces en la medida de que tú crees, guardas la palabra, guardas la fe, y viene el Señor, el Espíritu Santo te ayuda, te redarguye de pecado, te entra una tristeza de arrepentimiento que es buena, Pablo lo dice, y recibes el Espíritu Santo y ya tienes sello de Dios, y ya Dios no se aparta de ti, no, nunca te va a dejar, nunca te va a dejar. El problema es de que muchas personas escuchan el Evangelio, es gratis, por fe, por creer, pero hay mucha gente que no ha creído. Hay mucha gente que va a la iglesia, van toda la semana, oran, pero no han creído. Siguen andando en el mundo, entonces no te quieres arrepentir, no quieres, no que es gratis, pues, hermano, así, sí, pero es necesario perdonar o no has perdonado. Y es necesario anhelar a que Jesús sea todo en tu vida. Entonces, es necesario alimentarte de la palabra. Hay razones por las que mucha gente no ha recibido el don del Espíritu Santo, que andan ahí, tienen un pie, son cojos, vaya. Son cojos porque tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Entonces el Señor sana a los cojos, Jesús. Entonces cuando tú anhelas a Jesús con todo tu ser, Señor, yo lo quiero seguir, ya no me importa el mundo, ya no me importa nada, yo lo quiero a usted, Señor. El Señor mismo te guía. Entonces ahí es cuando el Señor te guía con su Santo Espíritu, tú ya eres
Entonces ya Dios te da de acuerdo como Él quiere. ¿Cómo? De acuerdo como Él quiere. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos, ¿cómo sabes que tú conoces a Dios? ¿Cómo sabes que ya? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Que le das la gloria a Él, lo amas a Él y amas a tu prójimo. Así de simple. ¿Cómo puedes vencer al mundo? ¿Cómo puedes vencer por fe, con tu fe, al mundo? Primera de Juan 5, del 1 al 5. Todo aquel, fíjate, es simple, pero la mayoría de la gente no lo cree. Es simple, ¿cómo vencer a Satanás? ¿Cómo vencer al mundo? Cuando te entra la codicia para ganar mucho dinero y hacer Jesús, el Hijo de Dios, que llevó nuestras iniquidades en la cruz. Fíjate, todo aquel que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, son livianos. El amar a tu prójimo no es difícil, no es difícil. Entonces, ¿se pueden cumplir los mandamientos? Sí, sí. Si no los puedes cumplir, no eres hijo de Dios. No has creído. No has creído. Te lo digo yo, te lo dice Juan, o te lo dice Jesús. Otra vez, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el ungido, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? En Hechos 2:36 al 38, sepa pues ciertísima toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, se llenaron de tristeza y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don, ahí está, mira, el don del Espíritu Santo. Cuando habla con la mujer samaritana, le dice Jesús: si supieras quién habla contigo, ahí menciona el don, de que Él es un don de Dios, pero es para el mundo, para el que anda en el mundo, Jesús. Y aquí dice que es y recibiréis el don del Espíritu Santo, pero esto ya es para la iglesia, para el que creyó. Y en Romanos 8, del 1 al 15, aquí está, mira. ¿Cuál es la iglesia? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, y que llevó nuestras iniquidades en la cruz, y que resucitó, que se bautiza. El bautismo tiene que ver con el arrepentimiento de llevar esa vida de pecado y anhelar seguir a Jesús, solamente a Jesús. Y una vez que recibes el Espíritu Santo, fíjate lo que dice Pablo. Romanos 8, del 1 al 15. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. So, yo ya no estoy bajo la ley. Ya no tengo que estar enfocado. No mataré, no robaré, no cometeré adulterio, no. Mi enfoque es amar, amar. Cuando amo, estoy cumpliendo toda la ley, pero por amor a Jesús, no para salvación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley a través de los 10 mandamientos, por cuanto era débil por la carne, porque la ley es espiritual y la carne pues es carnal, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es por eso que esta carne también tiene que morir, no nomás Jesús, también esta carne. Pero seremos vivificados así como Jesús resucitó y lo vieron sus discípulos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. So, no debemos de andar bajo la carne, sino bajo el Espíritu, conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si tú andas pensando que vas a ganar dinero y vas a ahorrar y que te vas a hacer rico y que te vas a comprar esto y que estás pensando en las cosas de la carne, ¿verdad? Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ahí está, mira. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si tienes temor, no está Dios, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos Abba, Padre, o que quiere decir papi, que quiere decir papi, Padre. Y voy a terminar con Primera de Corintios 10, 1, 21. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, participaron. Cuando dicen estuvieron bajo la nube, Dios guiándolos en el día a través de una nube, siendo una nube, y en la noche como una columna de fuego. Entonces, los que salieron de Egipto, atravesando el desierto, Dios los guiaba a través de una nube. Todos pasaron pasaron por el mar. O sea, que todos fueron bautizados en agua y en espíritu, o por lo menos participaron. Y todos el Moisés fueron bautizados, aquí está, mira, y todos el Moisés fueron bautizados en el agua y en el espíritu, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, la palabra de Dios para nosotros. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así como nosotros nos alimentamos, Jesús, el Hijo de Dios, Él es la roca, Él es el pan de vida, Él es el que nos da agua viva para que ya no tengamos sed. Pero de los más de ellos no se agradó Dios.
La mayoría no le agradaron a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿Qué dice en Apocalipsis? Seguían comiendo y bebiendo, seguían en la idolatría, y por eso viene la ira de Dios. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Si hay algo que ahorita está pasando, de lo que hay algo es en relación mucha fornicación. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, fueron mordidos por las serpientes, por tentar al Señor. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué andaban? ¿Cómo murmuraban? Venían ahí por el desierto y decían, ni hay agua. Dicen, no, hombre, aquí nos vamos a morir de sed, ¿verdad? Renegando contra Dios. Venían en maná otra vez, maná en la mañana, mañana otra vez, maná otra vez, la comida de Dios. Entonces ellos renegaron, decían, queremos carnita, así como cuando estábamos en Egipto. ¿Eh? Para nosotros, la palabra de Dios, que es el maná, en todo caso Jesús, el pan de vida, ¿verdad? Que no llegue un día, no llegues tú un día a murmurar como diciendo, oh, puro Jesús, puro Jesús, puro Jesús. Debemos de tener cuidado. Esto es para todos, para mí también, o sea, es para mí también. Todo lo que yo comparto, primero es para mí, y luego, o sea, el Señor me lo muestra, me lo enseña, y yo lo comparto, es para todos, ¿verdad? Para no estar murmurando, porque así como muchos murmuraron en la medida que ellos empezaron a comer carne, cuando empezaron a comer carne, que para nosotros tiene que ver las cosas del mundo. No, antes de yo entrar, de yo estar aquí siguiendo al Señor, antes me iba a bailar, me ponía a bailar ahí con las muchachonas, me iba por ahí, tú sabes, ahí pues a tener ahí, ¿qué tiene de malo estar con una muchachona ahí? Todo eso es la carne, a las cosas, de querer hacer las cosas cuando ando en el mundo. Entonces debemos de estar contentos siguiendo y alimentándonos del maná que es Jesús y su palabra, y del agua de vida, el Espíritu Santo, ¿verdad? Es suficiente. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato les hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es ahí, esto es lo que mucha gente a veces no entiende, cuando un hijo de Dios ya no quiere participar en las cosas mundanas, y a veces la gente se ofende. No, pues antes venías seguido y ahora ya que te hiciste cristianito ya no quieres venir. ¿Verdad? Es palabra de Dios, tenemos que apartarnos, ¿verdad? A menos de que vayamos ya con el plan, una vez que hemos aprendido, y llevarles la palabra de Dios. Pero vamos con el afán, así como lo hacía Jesús, de compartir las buenas nuevas. No ir y andar cotorreando, entre comillas, con ellos, ¿verdad? Porque no es lo que el Señor quiere, ¿ok? Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.